Ahora nos acompañará Jorge Carrión, que es escritor y autor de los podcasts de cultura, ciencia y tecnología, Ecos y Solares, ganador del Premio Ondas. Nos va a hacer un poco de debate sobre la relación entre los podcasts y la ciencia, que dará pie a una mesa redonda con todos nuestros ponentes. Gracias. Hola, gracias por la invitación. La verdad es que creo que estamos de acuerdo en que, aunque el objetivo de un podcast es evidentemente la escucha, que es por lo general solitaria, escucharlo leído o comentado por sus autores, pues es una experiencia prodigiosa, ¿no? Yo creo que debería crearse espacios de escucha y espacios de podcast en directo, porque enriquece de un modo increíble la experiencia de escuchar una historia o de entender unas ideas en auriculares, plataforma y otras formas tradicionales. Yo he tomado notas de lo que decían Belén y Nicolás y querría a partir de ellas pues hacer una serie de reflexiones o de conclusiones que quizá pueden ser el punto de partida para la charla posterior. Hemos escuchado en Adiós Plutón a uno de los astrónomos que decía si uno viene a hacer ciencia, viene a hacer ciencia y viene a hacerlo en serio. Y yo creo que eso sería también un punto de partida para nuestro trabajo, ¿no? Si vamos a hacer periodismo científico, vamos a hacer divulgación científica, vamos a hacer podcast, vamos a hacerlo en serio y ambos casos, pues, evidentemente muestran esa seriedad. Por otro lado, en ambos casos hemos visto cómo funciona el proceso creativo de un podcast y de un trabajo de investigación periodístico, ¿no? Y se parece un poco al trabajo que hace un científico. En el caso de los astrónomos y de la física teórica, por lo general un científico, un autor, predice un fenómeno, lo demuestra teóricamente y al cabo de unas décadas se observa y se comprueba que era así, ¿no? En el trabajo creativo, a menor escala, uno primero toma notas, hace esquemas, predice, trabaja con los materiales y después eso se convierte en una pieza, en un reportaje, en una entrevista, en un podcast y es observable por los demás, ¿no? O sea, de algún modo, cuando haces un podcast te das cuenta de que no estabas loco, ¿no? De que lo que habías imaginado, teorizado, se podía materializar y podía ser compartido y otros te pueden dar, de algún modo, la razón. También hemos escuchado en Adiós Plutón algo muy interesante y es que hasta el año 2000 no estábamos de acuerdo en que era un planeta, ¿no? Bueno, estamos en el 2025 y no estamos de acuerdo en que es un podcast. No hay una definición de podcast válido. La gente que viene de la radio te dice que ellos ya hacían podcast hace 60 años. Los podcasters que lo hacen en clave artesanal dicen que el podcast que hacen las productoras no es realmente podcast, porque lo genuino es hacerlo tú en casa y con tus medios. Yo creo que el podcast es una criatura digital nueva que tiene algo muy antiguo, como la radio, su tradición, y algo muy contemporáneo como el streaming, las plataformas, la edición digital y sonora de alto nivel, el sonido binaural y una serie de elementos, ¿no? Que sí que son contemporáneos. Por eso me ha gustado tanto que Belén empezara con Ramón y Cajal, porque de algún modo siempre en nuestro trabajo, para mí, el punto de partida tiene que ser la memoria, ¿no? Recordemos que la madre de las musas era memosine, memoria, cualquier proceso creativo empieza recordando, y en el caso de la ciencia siempre acabamos haciendo divulgación científica sobre siglo XXI con una dimensión de historia de la ciencia. Es imposible pensar la ciencia y la tecnología de nuestra época sin también pensar la historia científica. A mí me encanta recordar no solo a Ramón y Cajal, que siempre acabamos invocándolo, porque además de un gran científico era un gran artista, un gran dibujante, sino también, por ejemplo, a Walter Benjamin, ¿no? El gran filósofo que era podcaster, ¿no? Benjamin hacía radio, hacía guión de radio, trabajaba mucho el tema sonoro y es un maestro
transmedia. Por otro lado, la neurogénesis es un fenómeno que también se puede relacionar con el podcast, ¿no? Porque se trata de mantener el cerebro activo. En las encuestas sobre por qué se escucha podcast, aunque hay mucha gente que lo hace por diversión, entretenimiento, hay también mucha gente, muy significativamente, que lo hace para aprender. El podcast se ha convertido en una especie como de micromáster cotidiano, y no solo de actualidad, también de ciencia, tecnología o cultura. Mucha gente escucha podcast para formarse, ¿no? Para estar perpetuamente aprendiendo, es decir, para mantener el cerebro activo. Dicho esto, yo creo que hay como 3 elementos, al menos, que han surgido en las presentaciones de Belén y de Nicolás, que creo que, dado que hay varios de vosotros que sois estudiantes o que estáis en máster, puede ser interesante destacarlo, ¿no? Por un lado, Belén se preguntaba cómo suena un cerebro, y claro, es un punto de partida clave, ¿no? Yo tardé mucho tiempo en entenderlo en mi práctica, pero es fundamental. Un podcast no se escribe con palabras, un podcast se escribe con sonido. Si no hay sonido, no hay podcast. Evidentemente, el sonido más habitual es el de la voz humana, y en los dos casos hemos visto un rasgo fundamental, que es la polifonía. Si no hay varias voces, difícilmente hay podcast, ¿no? El podcast monólogo es un género muy minoritario y con poco recorrido. El podcast es coral. Tienes que tener testimonios, tienes que tener un narrador, una narradora, tienes que tener una polifonía a tu alcance que funcione, porque vocalizan, saben contar, saben comunicar, saben trasladarte a una escena, a un contexto determinado, saben comunicarte también ideas y emociones. Pero además, evidentemente, hay también paisajes sonoros en un podcast. Hemos escuchado maquinaria vinculada con la investigación en el campo del cerebro y la neurología. Es muy importante tener paisajes sonoros también. Y por último, no se ha mencionado, pero es obvio, está la banda sonora, está la música, ¿no? Tenemos voces, paisajes sonoros, que pueden ser biofonías, que pueden ser paisajes tecnológicos, y por último, músicas. Y la combinación de estos 3 materiales auditivos serían lo que configuraría, evidentemente, un podcast, ¿no? En el caso de los planetas no suenan, ¿no? No hay sonido en el espacio, de modo que, evidentemente, pues había que recurrir a protagonistas humanos que hablaban muy bien, de un modo muy enfático y en español, pero me ha encantado que al final sea una voz en inglés, la disidente, ¿no? Entonces, yo que habéis contado la historia de los disidentes, pero en verdad no, porque tus disidentes eran los protagonistas y el pobre Stern ha quedado como el disidente. Pero está muy bien eso de ponerte en el lugar del otro, ¿no? Crear como esa suerte de recurso antagónico, y hacerlo, en este caso, polifónicamente, ¿no? En el podcast había 3 idiomas y 4 voces, aparte de los cortes de audio de los medios de comunicación. Lo primero, por tanto, sería la idea de que un podcast se escribe con sonido, que es fundamental. La segunda, en lo que nos ocupa, ¿no? Que es el podcast de carácter científico, tecnológico. También se ha dicho en el podcast del Cosmos, y es la idea de que si sacábamos a Plutón del sistema solar, teníamos que desaprender. Esto me parece muy, muy interesante y muy importante. El podcast científico se ubica en la tensión entre aprender y desaprender. Es decir, el podcast mayoritario, lamentablemente, que tiene que ver con teoría de la conspiración, conversación improvisada entre 2 personajes con cierta influencia, opinión no contrastada, lo que hace es reafirmar lo que ya sabes o crees saber, e impulsar
esa opinión en clave emocional. En cambio, un podcast científico es todo lo contrario, ¿no? Se plantea la posibilidad de que aprendas, se plantea la posibilidad de que reaprendas o confirmes lo que ya sabías, pero sobre todo se abre el campo al desaprender, ¿no? Al darte cuenta que estabas equivocado y que puedes corregir ese capital simbólico y de conocimiento que creías poseer. Y a mí me parece que hay algo muy interesante y que nos ubica en una batalla cultural mayor y decisiva quizá en este año de 2025, después de los resultados, por ejemplo, de ayer en las elecciones en Portugal, o de lo que ocurrió en Argentina con el vídeo fake de Mauricio Macri. Y el tercer tema, primero sería escribir con sonido, segundo sería la tensión entre aprender y desaprender, y el tercer tema, que es evidente pero es clave, es la importancia del descubrir, ¿no? Del descubrimiento. Si tú escuchas un podcast o lees un reportaje de ciencia o lees una entrevista o ves un documental, lo haces para descubrir, no solo para aprender, también para descubrir. Y el descubrimiento tiene que ver con el sentido de maravilla, tiene que ver con la curiosidad, tiene que ver con que te abran mundos que tú desconocías, ¿no? En este caso hemos entrado en el cerebro, que es algo que todos, también como un planeta, pensábamos que sabíamos qué era, y no es tan sencillo, ¿no? Y hay cuestiones muy interesantes y básicas como que no funciona con el sistema que regula la donación de órganos, ¿no? Que el más importante de España está en Vallecas. No sé ni siquiera si en Vallecas son conscientes de ser el cerebro del país. Y evidentemente también el interés humano, ¿no? Al vincularlo con la eutanasia, es decir, con el presente estricto, dado que es una ley reciente, y también con las grandes preguntas, ¿no? O sea, un podcast funciona si del cerebro nos vamos a la dignidad, si del cerebro nos vamos a la solidaridad. El cerebro es fascinante en sí, pero en algún momento hay que hacer el salto hacia las grandes cuestiones, las grandes preguntas, los grandes temas, ¿no? Porque, como sabéis, cualquier artefacto narrativo, sea literario, sea cinematográfico, sea sonoro, va de lo particular a lo universal, ¿no? De un cerebro a todos los cerebros, de una pregunta a todas las preguntas. Evidentemente eso nos llevaría al tema del conflicto, ¿no? No hay podcast, no hay relato sin conflicto. El conflicto de donar, ¿no? Claro, donar un cerebro significa que, bueno, pues que tu cuerpo va a ir a un hospital, que va a haber una operación, se rompe el ritual milenario, ¿no? De cómo se despide a alguien de sus muertos, ¿no? Es contra natura, de algún modo, ¿no? Entonces, como que hay un conflicto básico ya en la propia dinámica de la historia de una donación de un cerebro a la ciencia. Y en el caso de Plutón, bueno, pues al titularlo, al llamarlo la batalla de Plutón y al contar el pasado disidente de los protagonistas, pues ya estábamos llegando ahí, ¿no? Al conflicto que por supuesto es la clave para despertar el interés, ¿no? Nosotros tiene que haber una escena, buenos personajes, buenas voces, buenos recursos, conocimiento profundo de lo que estamos trabajando, sino algún tipo de tensión narrativa que haga que captemos la atención y que nos quieran acompañar en nuestro viaje, que como se ha visto siempre es un viaje doble. Primero tú viajas y descubres, mapeas, organizas, haces el guión y después tienes que hacer un eco en el viaje mental que hará tu oyente cuando te escuche y recorra ese mismo viaje, pero evidentemente tú has tardado 6 meses o 3 años y el oyente lo tendrá que recorrer y entender en 30 o 40 minutos. En fin, para no alargarme y empezar la charla, 3 conclusiones, al margen de esas otras 3 que serían
escribir con sonido, aprender, desaprender y descubrir hacia un conflicto. Creo que el podcast se ha convertido en una herramienta muy importante en la comunicación de nuestra época porque ha llegado por un motivo del capital, del capitalismo, de la tecnología, ¿no? Spotify, asistentes de voz, AirPods, etc. Ha llegado justo cuando estábamos ya muy cansados de los ojos, ¿no? Cuando ya estábamos saturados de YouTube y de Netflix, el podcast hizo el boom porque llega por otro canal y se puede disfrutar en otros contextos que no son frente a la pantalla, ¿no? Caminando, en transporte público, etc. Es un canal privilegiado, el del oído, porque justamente, ¿no?, conecta muy rápidamente con el cerebro, mientras que los ojos no tienen que estar atentos y pueden descansar. Otro elemento que me ha gustado mucho de lo que se ha comentado aquí ha sido la propia performance, ¿no? El podcast se está ampliando hacia el video podcast. Cada vez es más común, para mí, paradójicamente, ver y escuchar podcast. Pero en cambio yo creo que habría que ir de nuevo hacia atrás y recordar que muchos podcasts empezaron en teatro, empezaron en directo y por tanto tienen todo el sentido de amplificar con el cuerpo la comunicación o con imágenes o con un escenario como este que en verdad se parece mucho a un anfiteatro anatómico, ¿no? Ramón y Cajal estuvo aquí un tiempo en Barcelona y le gustaba mucho ir al teatro anatómico que hay allí cerca en el Raval, ¿no? Cerca de la Academia de la Ciencia de Cataluña. Pues de algún modo lo que hemos hecho aquí ha sido como reunirnos a través de un ritual que se parece mucho a ese modo clásico, antiguo, de compartir el conocimiento, que sería la conferencia performativa, porque en verdad todas las conferencias son performativas. Y por último, estaría evidentemente, aunque no se ha hecho énfasis, pero también es importante la importancia del podcast editado, ¿no? Efectivamente, el podcast nace en clave amateur cuando la tecnología permite que tú te grabes en casa y subas esos materiales a Internet, pero yo creo que hay que intentar buscar el podcast con alguien que haga la verificación de datos, alguien que te acompañe con la edición, evidentemente un buen cómplice o una buena cómplice en la edición sonora, en la música, en el montaje, en la distribución, porque la comunicación científica es particularmente difícil, requiere un equipo, requiere miradas, requiere contraste de opiniones y de datos y debe aspirar a una excelencia que, como hemos visto, no tiene por qué estar reñida con la amabilidad y la seducción, ¿no? Es decir, tiene que ser rigurosa, tiene que ser seria, hay que hacerlo en serio, pero a la vez se puede ser amable, simpático, empático y seductor en un podcast, y hemos visto 2 casos de podcast que tienen esas características. Y son 2 podcasts que consiguen lo que yo creo que debería aspirar a conseguir cualquier podcast científico o tecnológico, que es condensar la complejidad de un fenómeno gigantesco como un planeta en un lugar tan minúsculo, pero también tan enorme como es un cerebro. Si te parece, podemos seguir con la conversación. Tomar asiento mientras.